¿Cómo te va, Eduardo? Buen día. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, todos los caminos conducen a Santos, parece, ¿no? Parece. Bueno, inaugurando la sección, preguntale a Eduardo, más o menos. Un oyente nos acercó la pregunta y bueno, no le vamos a escapar. En esta Semana de la Paz, un oyente dijo, qué bueno sería escucharlo a Sartelli un análisis de esto, y desde el momento que lo dijo hasta ahora, ya tenemos un plebiscito que nos dio un cachetazo. Seguimos en la onda Brexit. Sí, exactamente. Guarda con las elecciones norteamericanas. Guarda, porque el asunto viene onda, parece que gana uno, pero gana otro. Y vos fíjate cómo va todo más o menos en la misma línea. O sea, se suponía que el Partido Socialista Español iba a pasar a tercero, Podemos iba a alcanzar el segundo puesto y probablemente forzara al Partido Socialista Obrero Español a una alianza en la cual este muchachito Pablo llegara al gobierno de España. Sí. Y sin embargo, el resultado final no es solamente que el PSOE salió segundo, sino que acaba de partirse, entre otras cosas porque una parte importante de su dirección, la parte dominante, está dispuesta a apoyar a Rajoy. En el mismo sentido, los más conservadores y populistas empujaron el Brexit y contra la mayor parte de los pronósticos el Brexit ganó. Y ahora lo que se suponía que era, digamos, un triunfo esperable del sí, es decir, de Santos, la línea un poco más, si uno dijera, conciliadora, digamos, encontrar una línea no de derecha en Colombia es complicado, termina perdiendo por muy poco margen, como viene sucediendo, contra el rey de los conservadores de gatillo fácil, que es Uribe. Lo cual, digamos, está mostrando hacia dónde va, en qué sentido va el movimiento social a niveles mundiales. Entonces digo, ojo con las elecciones de Estados Unidos, no sea cosa que nos desayunemos con Trump presidente. Bueno, precisamente esta mañana charlábamos con un compañero colombiano, periodista él, que iba en esa dirección, que nos decía, atención porque con esta tensión que se genera, con esta definición tan dual allí en ese acuerdo de paz, empieza a tomar fuerza lo que pasa en los Estados Unidos y precisamente la figura de Trump, ¿no? Como para un reordenamiento latinoamericano. Sí, porque es interesante cómo la línea Uribe, finalmente la línea Trump, es decir, vamos a la línea dura, a la confrontación directa frente a estos problemas. Es interesante también mostrar el ejemplo Macri en relación a esto. Ahora, si uno lee los diarios extranjeros, El País, el New York Times, etcétera, etcétera, hay toda una enorme preocupación por la Argentina y por Macri como modelo para desarmar situaciones complicadas. Es decir, cómo es posible un gobierno de centro-derecha asumir el poder y desarmar el populismo de izquierda en términos que lo plantea este tipo de gente. Y obviamente las miradas están puestas en Venezuela. Y en realidad, si uno observa lo que está pasando en Argentina, es efectivamente gana la línea, si uno quiere, más hacia la derecha, si se quiere, aunque en la Argentina eso es muy difícil de interpretar de esa manera. Pensemos que sería la izquierda, Scioli. Pero terrible, pero es que esto muestra que esta idea de que gana la derecha, pero es raro, porque fíjate que a Trump se lo asocia en Estados Unidos con Cristina y con Chávez, no con Macri. Y Macri está alineado claramente con el Partido Demócrata, o sea, con Clinton. Curiosamente que era la pareja Clinton el espejo de la pareja argentina, o sea, de Néstor y Cristina. Sí. Entonces, en estas mezcolanzas lo que sí va asomando es una reacción por abajo que tiende a rechazar lo que uno llamaría una solución más hacia el centro izquierda. Gana lo más conservador, el Brexit. Nos vamos, el nacionalismo.
nacionalismo más cerrado. No hay, perdona, ¿no? Pero no hay una lógica, por lo menos de parte aquí en la Argentina, no sé si a nivel mundial, de rápidamente etiquetar de derechas, de centro derechas, de izquierda, sin poder hacer un análisis que me parece que en la profundidad no tiene tanto que ver con esas cuestiones ideológicas, tiene que ver con cuestiones más relacionadas con negocios, estrategias geopolíticas y para dónde van en cierto sentido los movimientos que se están dando. En este caso podemos hablar de Latinoamérica, pero obviamente que Estados Unidos comanda y de alguna manera pone el norte, ¿no? Sí, claro que tenés razón en ese punto, digamos. Hay un momento en el cual esta oposición izquierda-derecha es demasiado simplista como para decir así interpretamos la política. Por eso cada vez que yo lo menciono siempre señalando las contradicciones que esta mirada tiene y tratando de buscar un anclaje un poco más profundo, que tiene que ver con, sobre todo con una de las palabras que vos dijiste, intereses, y con intereses de clase muy claros, y con intereses de clase que se reflejan a nivel de la conciencia de una manera contradictoria, porque aparecen como de derecha y en realidad expresan tensiones de izquierda, si se atiende a la cuestión de clase. ¿Cómo uno trataría de identificar izquierda o derecha en algún sentido más sustantivo que en relación a las cosas que se dicen? Bueno, uno pensaría que más cerca de posiciones de izquierda está posiciones que de alguna manera comprometen intereses populares, comprometen intereses que empujan de alguna manera el cambio social. Sí. Que esos intereses sean conscientes de en qué sentido debieran empujar y que a veces elijan representaciones que empujan en cualquier sentido menos en ese, es otra discusión. Es decir, la idea de que el pueblo tiene siempre razón es mentira. Que el pueblo nunca se equivoca es mentira. Sí, la clase obrera inglesa acaba de votar una salida reaccionaria frente a los problemas de la economía inglesa. Sí. La clase obrera española no atina a elegir mejor solución que seguir votando directa o indirectamente a su propio verdugo. Sin embargo, lo que estamos viendo es la expresión de una crisis que potencialmente tiene una salida para otro lado. Porque, ¿qué va a pasar cuando el Brexit se muestre como lo que es, un callejón sin salida? ¿Qué va a pasar cuando Rajoy continúa haciendo lo que hace ahora con la anuencia de los socialistas? Lo que estamos viendo es la crisis de los sistemas políticos. Y esa crisis puede expresarse por izquierda, ideológicamente hablando, o por derecha, ideológicamente hablando, pero el elemento profundo de esa crisis son los movimientos en el seno de las capas populares, es decir, en el seno de la pequeña burguesía, de la clase obrera, movimientos que están mostrando que se han roto las relaciones tradicionales con los mecanismos de dominación y empiezan a buscarse otros elementos, otras direcciones. Y en esa búsqueda hay errores, hay confusiones, hay salidas falsas, hay errores garrafales. No nos olvidemos que Trump es expresión, digamos, ideológica, es decir, superficial en un punto, de mismos procesos que casi lleva como candidato a presidente a un tipo que decía ser socialista. Y estamos hablando de en Estados Unidos. Alguien me puede decir que Bernie Sanders, si uno lo mira con detenimiento, está a la derecha de Hillary Clinton, y yo te digo que es más o menos así. Pero alguien que se diga socialista en Estados Unidos, que haya sido capaz de pelear hasta el último día la nominación del partido que probablemente gane las elecciones, es un hecho notable de la política norteamericana. Y es el mismo votante el que vota a Sanders que puede llegar a elegir a Trump. Es decir, hay algo que se está moviendo en el fondo. Y en Colombia lo que estamos viendo es lo mismo. Hay algo que se está moviendo en el fondo sobre una base de transformaciones más generales y de ciertas ilusiones ópticas. Digamos, para empezar por lo más fácil, la ilusión óptica. Una cosa es la guerrilla y otra cosa es el socialismo. Hay un alineamiento muy inmediato, muy superficial, según la cual todo aquel que es guerrillero es revolucionario y todo revolucionario es socialista. Bueno, lamento decirlo, no es así. Montonero no era socialista, era guerrillero y no era revolucionario. Era peronista y terminó acaudillando a las masas atrás de una masacre. Es decir, llevó a las masas, sobre todo las masas juveniles, a ser masacradas por el propio Perón. Montoneros, en el mejor de los casos, era un nacionalismo de izquierda, en el mejor de los casos.
Sin embargo, era guerrillero y era la principal organización paramilitar de la Argentina, paramilitar en el sentido no estatal, no en el sentido de derecha. La FARC no es muy diferente, las FARC no son una organización socialista. En realidad siempre fue expresión de los intereses del campesinado colombiano, de ciertos sectores del campesinado colombiano, más bien con tensiones claramente nacionalistas y pequeño burguesas. No es, nunca fue un agrupamiento de carácter socialista, revolucionario, cosa por el estilo. De hecho, tiene su origen en el Frente Popular y tiene su origen en la vieja relación entre el liberalismo colombiano y el comunismo colombiano. Con lo cual, lo que estamos viendo aquí en Colombia es, por empezar, hay una ilusión óptica, no es que la revolución se acabó porque las FARC entregan las armas. No pasa por ahí la cosa. Sí hay un problema más de orden estructural en Colombia. Lo mismo que en el resto de América Latina, en buena parte del mundo, es el agotamiento del campesinado como sujeto social. Vos hasta los años 50, 60, 70, el campesinado te daba una base social en buena parte de América Latina. En Perú, en Bolivia, hasta en Brasil, en México. Ahora, la idea de que el campesinado es una base social para una experiencia política es virtualmente desmentida por los números. ¿Dónde está la masa de esos campesinos? En el Gran Lima, en la Gran La Paz, en el Alto, en las ciudades brasileñas, en las favelas de Río, en la Ciudad de México. Es decir, en las gigantescas migraciones urbanos-rurales que han disminuido notablemente, de una manera brutal, el peso de lo que alguna vez fue una clase promisoria para ciertas experiencias. Por lo tanto, el problema de la FARC, más allá de si son revolucionarios o no, es que la estructura social que posibilitó su desarrollo virtualmente ha desaparecido. Entonces ahí hay una transformación más estructural. Y por otro lado, hay un elemento más claro dentro de la política colombiana, y es que sobre todo desde Uribe para aquí, Colombia, que era una sociedad partida en tres, la costa era el capitalismo, ciertos sectores, sobre todo del norte, era territorio narco y el resto era territorio guerrillero, y era tres países en uno, ha tendido a reforzar la presencia de su Estado y a constituirse como un Estado que es capaz de gobernar el conjunto del territorio, lo cual le quita toda posibilidad de esa estrategia. Por eso hace mucho tiempo que las FARC vienen negociando este pasaje a la vida política, digamos, legal. Y hubo varias experiencias de este tipo. La última más conocida y más trágica fue la Unidad Popular en los años 80, que terminó en una masacre generalizada de dirigentes de la FARC que se pasaban a la lucha política abierta y eran asesinados. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en Colombia con este triunfo del no? Que hay una nueva realidad política y social, donde la izquierda colombiana, como buena parte de la izquierda del mundo andino, muy anclada en la experiencia guerrillera, muy anclada en la guerrilla de los 60, los 70, todavía no termina de tomar en cuenta estas realidades. Por ejemplo, doy un ejemplo así. Todo el mundo piensa en Bolivia, ¿qué piensa? Una sociedad campesina. Sí. Pero Bolivia hace muchos años que no es una sociedad campesina. Vos vas al Alto y te encontrás con una ciudad gigantesca donde lo que domina es el proletariado. Y en Bolivia, si vos no prestás atención a las nuevas formas del proletariado, virtualmente se lo entregás a Evo Morales, y la izquierda latinoamericana sigue pensando en términos de campo-ciudad, sigue pensando en términos de la alianza obrero y campesina, sigue pensando a los obreros, a los ex campesinos, hoy obreros, como una estrategia anclada en una etapa que ya pasó. Pensar en el MST brasileño, el Movimiento de Trabajadores Sin Tierra. ¿Qué es un trabajador sin tierra? Y un proletariado rural, un obrero. ¿Cuál es la estrategia? Ocupemos tierra y démosle tierra, o sea, volvamos la marcha atrás de la historia. En vez de avanzar hacia la constitución de la clase obrera como sujeto, operamos con ideologías y formas de intervención de hace 40 o 50 años. En ese contexto, esas transformaciones, esos cambios en las clases sociales, no encuentran un canal de expresión.
y por lo tanto tienden a entregarse a la expresión que aparece con más, digamos, conciliadora con esas realidades nuevas. Sí. Por ejemplo, en el caso del uribismo, la idea de estabilizar la sociedad colombiana, impulsar el capitalismo colombiano y aumentar la ocupación. Es decir, aumentar el desarrollo de la clase obrera ocupada. Eso suena mucho más interesante como estrategia, vis a vis una clase obrera cuyo problema en Colombia, en buena parte del arco andino, es la desocupación. Suena más interesante que, por ejemplo, la reforma agraria y cosas que ya han quedado en el olvido. Entonces, cuando vemos en Trump, ¿qué vemos? Y Trump dice lo mismo. Más allá de todas las estupideces, ¿qué dice Trump? No, guarda, acá vamos hacia el trabajo norteamericano, vamos al hecho en América, vamos a hacer producir a Estados Unidos de vuelta. ¿Qué dicen los ingleses que votan por el Brexit? Bueno, basta de la industria hacerse en otro lado, basta de entregarle la economía a ese monstruo europeo. A ver qué hacemos nosotros, qué producimos acá. Dicho de otra manera, el desarrollo de las transformaciones del capital de los últimos años están produciendo en diferentes lugares del mundo dislocaciones y cambios estructurales que dejan en el olvido configuraciones ideológicas que ya no funcionan, en particular de la izquierda, y hacen que broten otras opciones que responden de alguna manera a esos intereses, genuinamente o cínicamente, adecuadamente o deformadamente, en forma oportunista o en forma genuina, como sea, pero que hablan de esos problemas. Y por lo tanto, esas expresiones, aún las más delirantes, tienen más opción que expresiones que siguen hablando de 20 o 30 años atrás. Me parece que el no en Colombia está mostrando esto. Hay cambios en la sociedad colombiana que son estructurales, problemas de las nuevas fracciones de clase que se expresan en la realidad colombiana, que de alguna manera están mostrando que algo del uribismo expresa alguna realidad a la que, si uno quiere combatir al uribismo y al capitalismo en general, debiera prestar atención. Es más complejo de lo que uno imagina, ¿eh? Realmente me parece que nos encontramos con esta victoria del no, con la necesidad de repensar un poquitito esa acción rápida que tenemos para sacarnos los problemas de encima, de etiquetar. No, bueno, esto va para tal lado, esto va para otro y otra cosa. Es lo mismo que discutimos acá sobre Macri. Sí, exactamente lo mismo. Sí, totalmente. Es fácil decir, bueno, llegó la derecha, es el gobierno de los CEOs. Bueno, a ver, mira, la gente es idiota entonces. Entre la semana pasada, creo que entre la charla que teníamos la semana pasada y esta, yo un poco ironizaba. Durante la semana se conoció que el presupuesto de desarrollo social aumentó en un 30%, va a aumentar en un 30% o un número cercano. Y yo decía, ¿dónde queda el progresismo que piensa que efectivamente aumentar el presupuesto de desarrollo social es todo, es tener una mirada hacia los pobres? Y bueno, la verdad que ni remotamente podemos imaginar que el llenar de planes debería ser una lógica progresista. Pero para las batallas medio pelo que tenemos muchas veces en la discusión política argentina, esto era como decirle, muchachos, miren, cállense la boca porque lo que venían pidiendo, mirá cómo te lo sirven en bandeja. O sea, no hay nada más sencillo que seguir generando una máquina clientelar en ese sentido. Y aparte, con el respeto, yo lo planteaba muy claramente. Entendiendo la situación que estamos, es lógico que se tenga que aportar para sacar a mucha gente de una situación de pobreza absoluta, que se tenga que aportar este tipo de planes. Ahora, ¿dónde está el plan de la transformación de esta situación de planes a laburo? Y está bastante lejano. Todavía no lo vimos, pero ni remotamente. Entonces digo... Pero es que no tiene vinculación con eso. Precisamente lo que uno observa, suponete que nos olvidamos del kirchnerismo. Sí. Olvidémonos de lo que pasó en los últimos 10, 12 años. Olvidémonos. Supongamos que Macri cayó del cielo. Y Macri impone todas las cosas que está imponiendo.
¿Vos qué dirías de este gobierno? ¿Es un gobierno de ultraderecha? ¿Es un gobierno de ultraizquierda? ¿O es un gobierno que se mueve más o menos en el campo que va del centro derecha al centro izquierda? Yo opinaría esa tercera, con la lógica además de que lo acompaña cada una de las encuestas que tienen, como para más o menos acercarse a lo que está pidiendo la gente. Y bueno, es lógico, pero sí, es eso. Entonces, cuando vos declarás a Macri un tipo de derecha, estás mirando fuera del tarro. Sí, sí. Esa es la verdad. Ahora, ahora volvamos a poner al kirchnerismo en el cuadro. ¿Qué hay de diferente en esos términos de lo que hace Macri y de lo que hacía el kirchnerismo? Hasta los ajustes que propone Macri y los límites de los ajustes que Macri se da son los mismos del kirchnerismo. Por ahí un poco las formas. Y incluso en ese punto las formas son mejores. Sí. Porque hay un punto en el que ya las formas del kirchnerismo eran realmente Prepotentes, odiosas, sí. Prepotentes, autoritarias, punteriles, porque vos fíjate que incluso en esos términos el macrismo goza hasta de cierta ingenuidad, porque ¿cómo era el manejo de los fondos bajo Néstor y Cristina? A ver, tenés la retención del 35%. Bueno, yo soy un pequeño chacarero, no me puedes cobrar, te devuelvo el 10%. Bien, entonces ahora me vas a cobrar el 25%. No. Yo te cobro el 35%, después vos vas, haces un trámite en tal o cual oficina, y después de ese trámite yo te devuelvo el 10%. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Y la diferencia es que vos dependés de que yo quiera devolvértelo. O sea, de una relación personal conmigo. Si vos no te portás bien, yo no te lo devuelvo. No es automático. Macri, en ese punto, incluso es menos clientelar. Porque vos fíjate que le da plata a los movimientos sociales y no consigue nada de esos movimientos sociales. No, obvio. Le da plata a los sindicatos y los sindicatos lo amenazan lo amenazan con huelga, sí. A Néstor no le hacen eso ni por casualidad. Y vos fíjate, en ese triángulo de funciones, donde se da plata y no se construye un aparato clientelar a la altura de lo que se está buscando, el resultado es que lo que está creciendo es la iglesia. La iglesia está organizando todo eso. Pero no viene el Papa. No viene porque sabe que no le conviene. Escúchame, yo voy a decir algo que aparte colabora justo en este espacio que para nada es políticamente correcto. No se va a reconocer, pero todo ese sector de organizaciones que durante el gobierno anterior, a ver, aquellos que tenían la sartén por el mango, obviamente que están desmotivados, ¿no? Porque cuando se sentaban en una mesa y negociaban, te llevo para acá gente, te llevo para allá, y bajaban un montón de billetes, obviamente hoy cuesta un poquito más. Ahora, no van a reconocer que muchas veces terminan consiguiendo más y que les es redituable esa posición de tensión porque no tienen que dar nada a cambio para conseguir lo que consiguen. Es seguro. Pero no lo va a decir nadie, ¿eh? No lo va a decir nadie, y así todo yo te digo que en el fondo termina pasando eso. Esa presión que el gobierno anterior te pasaba por encima porque decía, no, todos estos son burgueses que lo único que quieren es derrocarnos, en este gobierno parece que son verdaderamente progresistas y para no tenerlos todo el tiempo ahí fagocitando esos conflictos, le terminan otorgando buena parte de lo que se reclama. No te digo que todo, no te digo que es la panacea, pero que en la lógica de negociación está como más claro cada lugar, cada vereda. Lo que pasa es que, en relación a lo que veníamos hablando antes, esto muestra hasta qué punto las transformaciones de las que hablamos son tan sustantivas que no importa la historia de la que uno viene, no importa el contenido del discurso, finalmente la realidad termina imponiéndose. Supongamos que Macri fuera como quiere el kirchnerismo, el señor Burns, que viene a masacrar a la gente simplemente porque le gusta ver sangre. No lo puede hacer. La ecuación del 2001 se lo impide. Lo mismo sucede en otros lugares del mundo. Es decir, hay transformaciones sociales que más allá de los discursos expresan otras realidades y por lo tanto lo que estamos observando es cómo los viejos discursos tratan de ayornarse y adecuarse a una situación que todavía es muy lábil, que todavía es difícil de comprender
y que hace que mucha gente se confunda. Este se supone que es de derecha, pero hace cosas que parecen más de izquierda. Aquel que se supone que es de izquierda, pero termina haciendo cosas de derecha, etcétera, etcétera, etcétera. El punto clave aquí es esto que yo te señalaba antes. Hay transformaciones del orden de lo social estructural que han dejado fuera de combate al conjunto de las comprensiones ideológicas de la realidad que dominaron por lo menos hasta los 80 y los 90. Y ese conjunto de nuevas realidades es lo que aparece como difícil de nombrar. Por eso te decía, hay una preocupación internacional por el caso argentino, porque la idea es cómo desarmamos esas realidades que, sin embargo, después cuando queremos desarmarlas, parecen tan difíciles de desarmar. Y, finalmente, ¿cómo conciliamos con esas realidades que no se pueden desarmar? Por eso la idea de que el gobierno Macri aparece como un modelo. Bueno, finalmente Macri está buscando el punto de esa conciliación. Lo más cercano a una economía, entre comillas, de mercado, que no sea barrido por esa realidad que se impone más allá de las ideologías. Y eso es así en Estados Unidos, eso es así en España, en Inglaterra, en Colombia y en Argentina. Por eso el plebiscito colombiano, como el Brexit, como Macri, que están detrás de lo que todo el mundo está pensando, a ver cómo resolvemos el asunto en Venezuela y en otros lugares, lo que nos lleva lo que nos debe dejar como conclusión es la necesidad de repensar seriamente todos los conceptos con los cuales pensábamos la realidad y las, como decías vos, etiquetábamos con tranquilidad. Bien, interesante y obviamente que va a seguir. Yo no me olvidé, quiero aclarártelo, no me olvidé porque me genera una gran pasión el arte culinario. No me olvidé que la semana pasada dejamos colgado El Mundo Socialista con la mirada de Francis Mallmann y de Gato Dumas. Te lo digo como para que yo sé que te extiendo el mantel para que nos sentemos a la mesa con esto, pero ya en algún momento vamos a volver en eso. Lo nombro a Juan Arias porque también hace un par de preguntas. Me parece que en algún momento van a valer la pena que nos metamos. Algunos de los oyentes que se suman aquí a la columna de Eduardo Sartelli. Tengo acá otro más, Pedro, que también manda algunas preguntas. Yo voy a tratar de catalogarlos de a poquitito y los voy a ir mandando como para que lo vayamos degustando, para que lo saboreemos. Acá tengo otro más, espera, a ver, de Andrés Molina, que además estuvo en una charla presente en la que diste hace muy poquito tiempo, y se atreve con algunas preguntas que quedaron ahí como boyando en la charla, y que se ve que después el hombre estuvo ahí analizando y dijo, bueno, las voy a tirar por radio para ver qué rebote tienen. Así que yo voy que estuvo ahí en Padua. Andrés, a ver, espera, el ISFD, el viernes. Sí, San Antonio de Padua, sí, causó cierta conmoción porque yo dije que la Argentina era un país de mierda. Y que cuando me preguntaron, ¿estás seguro se puede mejorar algo que vos caracterizás como un país de mierda? Entonces yo le dije, mira, la Argentina no es una mierda, es una reverenda mierda. Y le dije a los alumnos allí presentes, invítenme a otra charla y les explico por qué. Así que si me patotean por radio, lo hago por radio. De todas maneras sigue pendiente eso que es más interesante. Lo del Gato Dumas, sí, claro. Y Francis Mallmann, no olvidar. Mirá que venimos hace un ratito, hablamos con los compañeros de Radio Libre de La Pampa, y nos quedamos prendidos a un costillar al asador, así que imagínate que es un puente casi inmediato al socialismo culinario. Sí, vos sabés que ya entro en ciertos, problemas de orden metafísico, porque estaba leyendo, no me acuerdo en qué diario, una entrevista a Christophe, sí, el que ahora aparece como el gran... Como el señor Top, digamos, sí. Que es alumno de Francis Mallmann. Ajá, mira, no sabía. Y no sé por qué dice que prefiere el asado uruguayo, me dejó intrigado. Bueno. Lo voy a estudiar. Bueno, dale, estudialo y por ahí nos metemos... En la próxima charla haremos... una disquisición acerca del valor socialista del asado uruguayo.
estupendo, estupendo. Esto sí que... Esto es política, ¿eh? Esto es política. Es la política que a uno le interesa. Real política. Hablar un poco de los placeres de la vida. Totalmente. En una sociedad en la cual el placer aparece siempre como el derecho de los poderosos o como un pecado a ocultar por el resto de la población. Un bravucón me dice, ¿por qué los charrúas comen choto? Bueno, sutilezas del lenguaje rioplatense. De todas maneras, yo insisto, el asado argentino es mejor. Vamos a ver qué dice este franchute. Vamos. Pero si viene de parte de Francis Malman hay que escucharlo. No, totalmente. Eduardo, te mando un abrazo, buena semana. Un abrazo para vos. Dale, chao, chao. Te mando un abrazo, buena semana. Un abrazo para vos. Dale, chao, chao. Te mando un abrazo, buena semana. Un abrazo para vos. Dale, chao, chao. Te mando un abrazo, buena semana. Un abrazo para vos. Dale, chao, chao.